Me llamo Joel. Tenía 19 años cuando tomé la peor decisión de mi vida. Crecí en un barrio de Tamaulipas donde el dinero valía más que la vida y la muerte llegaba sin avisar. Desde niño veía cómo los que tenían billetes mandaban y los que no, simplemente desaparecían. No quería ser de la segunda, así que me acerqué a los que mandaban. El líder del grupo, al que llaman el Filo, me puso a prueba. Primero eran encargos sencillos, llevar paquetes, recoger dinero. Un día me llevaron a una bodega apartada. En el centro de la habitación había un altar. Allí estaba la Santa Muerte, vestida con un manto rojo, con una corona. Frente a la estatua, veladoras encendidas y ofrendas, botellas de tequila, billetes doblados, incluso relojes de oro. Si quieres protección, tienes que dar algo a cambio, me dijeron, y lo di. Pero lo que esa noche ofrecí fue apenas el comienzo de mi condena. Con la bendición del grupo y la protección de la Santa, mis encargos fueron subiendo de nivel. Pasé de ser un simple recadero a mover cargamentos de mercancía, a cobrar deudas, a hacer favores que requerían el uso de la violencia. Al principio creí que podría manejarlo. Es solo trabajo, me decía a mí mismo. Pero el trabajo en este mundo nunca es solo trabajo. Una vez que cruzas ciertas líneas ya no puedes volver atrás. La primera vez que tuve que jalar el gatillo fue en un camino de terracería, a las afueras del municipio. Me entregaron una pistola y me pusieron enfrente de un hombre amordazado. ¿Es él o tú? El Filo me dijo que él era un traidor, que había vendido información. Todavía recuerdo sus ojos cuando apreté el gatillo. No gritó, no pidió clemencia, solo cerró los ojos como si supiera que su destino estaba sellado. Después de eso, algo dentro de mí se rompió. El Filo me llevó de nuevo al altar. Dale gracias porque ella te protege, me dijo. Prendí una veladora y dejé una cadena de oro a los pies de la estatua. Con el tiempo me convencí de que ella me cuidaba. Cada trabajo, cada operación, cada golpe, todo lo hacía bajo su manto. Y por algún tiempo pareció que funcionaba. Nunca me atraparon, nunca me hirieron. No tenía miedo. Hasta que un día eso se acabó. Fue un simple error, un movimiento en falso, una entrega que debía hacerse en la madrugada, pero alguien habló de más. Los rivales nos estaban esperando, fue una emboscada. Los disparos sonaban por todos lados, vi a compañeros caer, a otros corriendo, yo también corrí. Me metí en un callejón y me escondí detrás de un auto. Mi corazón latía con fuerza, esperando que la Santa hiciera algo. «Protégeme», le decía, pero no pasó nada. El tipo me encontró, me puso un cañón enfrente y disparó. Desperté en un hospital. Cuando los policías llegaron, supe que ya nada podría ir bien. Al parecer, alguien ya les había alertado sobre mí. El Filo o alguno de sus hombres debió haber hablado. Me enfrentaron con acusaciones de homicidio, tráfico de drogas y una lista larga de crímenes que ya ni recuerdo. Intenté mantenerme callado, pero ellos ya conocían mi historia. Un chico de barrio que se había metido con los peores y ahora era uno de los pocos sobrevivientes de un tiroteo más de bandas. Mi primer pensamiento fue escapar, salir de la cama del hospital y huir antes de que las cosas se pusieran peores, pero estaba muy mal herido. A medida que me arrastraban a la patrulla, sentí una presión en el pecho, como si la Santa estuviera a punto de reclamar lo que era suyo. Recuerdo el sonido de las sirenas mezclándose con mis pensamientos. En el juicio las cosas no mejoraron. Aunque intenté negar todo, nadie vino a salvarme. Nadie vino a salvarme. Ya esto pasó hace muchísimos años atrás y ahora me encuentro
viviendo una vida tranquila. Este es mi aviso: la santa no regala nada. Si decides pedir un favor, ten claro que ese favor siempre lleva un precio. No sé si te ha pasado, pero hay momentos en la vida donde sientes que todo está en tu contra, que por más que te esfuerces, el mundo simplemente no te deja avanzar. Todo parece ir en tu contra. Cada paso que das es un tropezón, como si estuvieras atrapado en una espiral de mala suerte, de la que no puedes escapar. Te preguntas si alguna vez vas a salir de ese agujero negro, si las cosas van a cambiar. Así me sentía yo hace unos años. Me llamo Julián. No soy un tipo especial. Soy como cualquiera de los que viven en un barrio donde la Santa Muerte no es un mito, sino una presencia tangible, algo que está ahí entre nosotros, con los que vivimos al margen. Crecí en un barrio donde la gente no se cuestiona mucho, porque en la vida, en ese tipo de sitios, los que cuestionan se quedan atrás. Y si no sigues el ritmo de la calle te pasa por encima. Y no me refiero a gente buena o mala. Me refiero a la gente con poder, a esos que están por encima de los demás. Desde pequeño aprendí que la Santa Muerte no solo es una figura en las casas de los demás. Los altares, las veladoras, las figuras que te miran con esos ojos vacíos y llenos de juicio, se sienten por todas partes. La gente le pide cosas, como si fuera una especie de socorro en tiempos de necesidad y, claro, a veces se cumplen y no siempre por las razones que la gente cree. Yo tenía una deuda grande, no con el banco, no con un amigo, con gente con la que no se juega. Me habían dado un plazo que se me estaba agotando rápidamente. Sabía que no tenía cómo pagar. Si no lo hacía, la gente que estaba detrás de mi deuda no se tomaría nada bien el hecho de que no pagara. Esas personas no entienden de excusas ni fechas de vencimiento. Fue ahí cuando el flaco me dio la idea. Él siempre había estado rodeado de esas creencias, supersticiones, pero nunca hablaba mucho sobre ellas. La gente decía que tenía palabra con la santa, y aunque yo no le creía, algo en su mirada me hizo dudar. «Pídele a la santa, carnal», me dijo mientras tomábamos unas cervezas en la esquina. El ruido de la ciudad se oía de fondo, pero de alguna manera su voz sobresalía en mi mente, como si él ya estuviera acostumbrado a hablar con algo que no podía ver, algo que estaba por encima de nosotros. «Pedirle a la santa». «¿De qué hablas, flaco?», le respondí incrédulo. El flaco me miró sin inmutarse. Sabía que no me lo tomaría en serio, pero no me dijo nada más. Solamente agregó: «Si le hablas con respeto, ella te ayuda, pero si le fallas». No terminó la frase. No hacía falta. Todos en el barrio conocían historias de lo que ocurría si no cumplías. Sabía que estaba tomando un camino peligroso, pero ya no me quedaba otra cosa. No tenía nada que perder y el tiempo me estaba pisando los talones. Esa misma noche decidí hacer lo que el flaco me sugirió. No sabía por qué lo hacía, solo sentí que debía intentarlo. En las calles, la niebla de la madrugada cubría los adoquines mientras yo caminaba. Caminaba hacia la casa de doña Meche, la única persona que se decía tenía conexiones con la santa. Se rumoreaba que su altar era el más poderoso del barrio. Al llegar, vi las veladoras parpadeando en la ventana. La luz naranja reflejaba en las paredes de la casa. Me sentí pequeño, pero tenía que. Compré una veladora blanca, una manzana roja y un cigarro, tal y como me dijeron que debía hacerlo. Lo que más me sorprendió fue la calma con la que doña Meche me recibió. No me hizo preguntas, sabía lo que iba a pedirle.
Ella me ofreció un asiento sin decir palabra. Me miró fijamente, como si estuviera esperando que lo dijera yo primero. Santita, comencé, mientras el sudor me recorría la frente. No te conozco bien, pero te juro que si me ayudas yo te pago. Era lo único que podía decir y lo dije con la esperanza de que de alguna manera las cosas llegasen a cambiar. Dejé la ofrenda sobre el altar y me fui. No pasó ni una semana cuando todo cambió. No sé cómo explicarlo. De pronto las cosas empezaron a fluir a mi favor y la deuda se redujo a la mitad porque el tipo que me prestó el dinero tuvo que irse de la ciudad. Ahora cuando me di cuenta estaba recibiendo ofertas de trabajo que ni siquiera había pedido. Mi vida se estabilizó de una manera que no entendía. La suerte parecía estar de mi lado totalmente y no pude evitar pensar que la Santa Muerte me había escuchado. Pero había cometido un error. Olvidé mi promesa. A medida que los días pasaban empecé a sentirme cómodo. El dinero comenzaba a llegar, las cosas mejoraban y me olvidé de lo que había prometido. El dinero comenzaba a llegar, las cosas mejoraban y me olvidé lo que había prometido. Comencé a pensar que tal vez no necesitaba cumplir. Pensé que todo eso de la Santa era solo una casualidad, que mis problemas se resolvieron por azar o coincidencia, como si el universo me lo hubiera permitido. Me liberé de la carga. No volví a visitar el altar de Doña Meche ni a pensar en mi promesa. Y no me di cuenta de lo que había hecho hasta que fue demasiado tarde. Esa noche estaba en casa tranquilamente viendo televisión cuando sentí una brisa helada recorriendo la habitación. Al principio pensé que solo era una corriente de aire. La televisión se apagó sin previo aviso. Sin previo aviso. No hubo apagón ni la típica estática de una señal que se pierde. Simplemente todo quedó en silencio. Miré la pantalla oscura y había un reflejo en él. No era mío. Era algo distorsionado. Un rostro que me miraba como si esa cosa estuviera dentro de mí, observándome desde el interior. Este se fue tan rápido como vino, pero la sensación que dejó fue insoportable. Sabía lo que tenía que hacer. Así que fui de vuelta con Doña Meche a su altar, a las palabras que me dijo aquella vez. Llegando, la puerta normalmente abierta estaba cerrada. Golpeé varias veces, pero no hubo respuesta. Mi ansiedad aumentó. El reflejo en la televisión seguía en mi mente. Esa sonrisa retorcida. Finalmente, la puerta se abrió con un chirrido. Doña Meche apareció. Como si supiera lo que había pasado antes de que yo hablara, me invitó a entrar sin decir una palabra. Sabía que no necesitaba explicarle nada, que ella ya lo sabía. Nos sentamos frente al altar donde aún estaban las veladoras, las manzanas rojas y el cigarro. Los recuerdos de la noche en la que había ido por primera vez volvieron a mi mente. Los recuerdos de la noche en que había ido por primera vez volvieron a mi mente. Las promesas que había hecho. Las advertencias que había ignorado. Lo que viste no es algo que se pueda deshacer fácilmente, dijo Doña Meche, con su voz grave. La Santa no olvida a quienes la llaman, pero tampoco perdona a quienes la traicionan. Sabía que lo que había hecho al ignorarla, al no cumplir mi promesa, había liberado algo que no podía controlar. No es suficiente con pedir perdón ni con encender una vela. Esto va más allá. La figura que viste no solo es un reflejo, es un puente, un portal. Te has metido con algo que no comprende las reglas de este mundo y ahora está buscando lo que pertenece. Mis piernas se debilitaron al escuchar sus palabras. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies y de repente las luces de la casa parpadearon.